continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en nuestro programa Sociedad Inclusiva, esta vez con nuestra invitada Gabriela Barahona, coordinadora técnica del CONADIS. El día de hoy, Gaby está aquí, muchas gracias por estar con nosotros. Nos va a hablar un poco sobre el identificativo vehicular para uso y movilización de personas con discapacidad. ¿Cómo estás, Gaby? Gaby, muchas gracias, con un gusto, realmente un placer siempre estar aquí en tu programa para poder conversar de temas que siempre son orientadores y permiten exigibilidad de los derechos, sobre todo de las personas con discapacidad. Esta semana les veo que están muy atareadas con esto de la información del identificativo, y es porque tiene una importancia bastante grande, porque hay muchas personas que se movilizan en vehículos con identificativos falsos, con identificativos incluso comprados en distintas tiendas, almacenes, que no son los que están regularizados para el propio uso de los vehículos que son para personas con discapacidad. Cuéntanos un poquito, Gaby, cómo es esto del identificativo, de qué se trata y cuál es la validez de este identificativo. Así es, Gaby, como tú bien lo dices, en realidad nosotros, atendiendo a lo que está expresado en la Ley Orgánica de Discapacidades, hemos coordinado, ha venido un proceso de coordinación desde el año pasado, 2018, con un compromiso muy decidido realmente desde la Agencia Nacional de Tránsito, como autoridad en este caso nacional del tránsito y seguridad vial, para la emisión de estos identificativos. Este identificativo es un documento oficial, es un documento público, acreditativo de los derechos de las personas con discapacidad, que tiene unas seguridades. Además, como tú bien dices, ya no es un documento que lo puedes comprar en cualquier papelería, en cualquier lugar, que son de venta libre y que cualquier persona con o sin discapacidad lo puede adquirir. Es decir, que ahorita tú puedes en cualquier lugar conseguir un sticker, lo colocas en tu vehículo y tú te estás prácticamente autodeterminando que tienes un vehículo o una persona con discapacidad, sin tener la certeza de que realmente así lo fuera, y con eso estás accediendo a los lugares específicos para personas con discapacidad. Este identificativo lo que busca precisamente es regular eso, que ya no haya una compra voluntaria, llamémoslo así, sino que sea un documento debidamente certificado. Esto está enlazado obviamente a la persona con discapacidad, es decir, que tiene que estar la persona registrada dentro del Registro Nacional de Discapacidades. Es decir, la persona que tiene un carnet de discapacidad puede hacer uso de este identificativo, o simplemente las personas que han adquirido un vehículo importado por su condición de discapacidad. ¿Cómo se ha hecho esta regulación? Claro, de hecho van de la mano las dos, ¿no? Porque para tú poder importar el vehículo requieres tener necesariamente el carnet de discapacidad. Es para todas las personas que constan en el Registro Nacional de Discapacidades, es decir, que tienen el carnet de discapacidad. Nosotros en el análisis para entregar el identificativo, lo que buscamos es que la persona tenga la comodidad del uso del espacio preferencial. Hay muchas ocasiones, muchos lugares donde los parqueos para personas con discapacidad están ocupados por vehículos que no siempre son de personas con discapacidad. En realidad, no ha habido en realidad un identificativo a nivel nacional que permitiera ahora sí ya que hay una clara distinción de los vehículos. Ahora con esto ya hay, y buscamos garantizar que la persona con discapacidad tenga esa facilidad de movilidad, siempre pensando justamente que la persona con discapacidad, de acuerdo a los diferentes tipos de discapacidad, tienen dificultades en la movilidad, bien sea por temas sensoriales, por temas físicos o por temas intelectuales. De ahí que para salvaguardar su seguridad, que no haya mayor riesgo, ellos puedan estar en los lugares más cercanos a los accesos. Por eso es una atención preferencial y por eso es un parqueadero para personas con discapacidad, no para que diferentes personas, cuando no encuentran espacios y esos están vacíos, sean los que ocupen, ¿no? Porque ese está destinado al uso de una persona con discapacidad. En el análisis, Gaby, que hicimos, de hecho, la persona con discapacidad no siempre conduce.
que no todas las personas con discapacidad, como no todas las personas sin discapacidad, conducen. Entonces hay 4 tipos justamente de formas de solicitar. El distintivo es el mismo, pero hay 4 tipos de solicitud. La una es para las personas con discapacidad que son propietarias de un vehículo. Hay que tomar en cuenta que tampoco propietario del vehículo significa que conduces, por eso propietario del vehículo. La otra forma de solicitarlo es persona con discapacidad que es trasladada a través de un vehículo de propiedad de una tercera persona natural. Son los 2 casos para personas naturales. Los otros 2 casos que te comentaré, en cambio, son para personas jurídicas. ¿A qué nos referimos? El primer caso, personas jurídicas sin fines de lucro. Por ejemplo, las ONGs, que tienen a personas con discapacidad, que tienen un acuerdo ministerial otorgado por la autoridad competente en el cual corrobora que te dedicas a la atención de personas con discapacidad y tienen un vehículo de uso colectivo. A su nombre pueden obtener también el identificativo. Y el otro caso, que son personas jurídicas, con fines de lucro. ¿A qué nos referimos? Taxis o cooperativas que prestan el servicio a una persona jurídica sin fines de lucro. Una ONG contrata a una cooperativa, yo no tengo mi buseta, pero sí una cooperativa que me da el servicio. Entonces, también se le puede entregar. Y este vehículo tiene que estar adaptado completamente para que tenga accesibilidad hacia las personas con discapacidad. Como te digo, tiene que tener además el documento emitido por la autoridad competente de transporte colectivo. O sea, siempre digamos, una certificación de que ese auto está adecuado para personas con todo lo que se exige para que pueda tener transporte colectivo. Entonces, ahí emitimos nosotros, y lo que es importante resaltar es que con esta medida es buscar que a todas las personas se les garantice el uso de su espacio preferencial. Pero también pensando en el respeto al otro, solamente se emite un identificativo por persona con discapacidad. Entonces, es decir, que bueno, si es que ya la persona adquirió su identificativo vehicular para poder hacer uso de estos espacios, ahora ya va a haber más regulación de este uso de espacios. Los agentes, yo que sé, Policía Metropolitana, no sé, ¿tienen algún sistema para verificar que ese es el identificativo apropiado y de alguna manera denunciar si es que no están utilizando apropiadamente el identificativo? Correcto, lo que tú dices, Gaby, es importantísimo. De hecho, nosotros hemos comenzado una campaña de difusión a nivel nacional. Hemos mandado documentos a cada uno de los GATS. Nuestros compañeros en territorio igual están en contacto con los GATS, que son los que tienen la competencia del control de tránsito. Los que no tienen ellos, la ANT, que es justamente la entidad que ha tomado en cuenta esta medida. En este proceso de difusión y demás, justamente se les ha informado sobre el reglamento que emitió ANT para la emisión del dispositivo. Se les está indicando cuál es el dispositivo, se les indica las 4 formas que pueden tener para que precisamente ellos puedan también socializar con el personal correspondiente para la verificación, en este caso también de los sitios donde tienen que ellos verificar que esté este dispositivo colocado. En el dispositivo salen las placas del vehículo, así que no es que yo entrego el dispositivo y lo puedo o sea, por ejemplo, cambiar, una persona ¿no? con discapacidad que no tiene un vehículo puede coger y distribuir para toda su familia, amistades y demás. Primero, como te digo, será solamente uno. Tú solicitas y con la placa del vehículo está vinculado. Así que la persona que hace la verificación verá colocado, se coloca en la parte interior del copiloto, en el parabrisas, hacia afuera, ¿no? Ahí verá que tranquilamente está vinculado a la placa que tiene la persona con discapacidad. Y si es que hay un cambio de vehículo porque se vendió el uno, se compró otro, entonces se hace un trámite para el cambio de Te comento de que de hecho cuando hay cambio se solicita, es el material tan interesante que lo ha hecho NT, que si tú lo quieres arrancar se destruye. Entonces, primera verificación es que esté totalmente colocado, que no esté destruido. Sin embargo, aunque se destruya, nosotros sí pedimos que nos lleven, aunque sea un pedazo o algo, a las oficinas para verificar que realmente tú has retirado el dispositivo. Por eso la información es ver que el dispositivo esté entero, esté completo. Si ya está cortado, sabemos que ese dispositivo ha sido utilizado ya para un cambio. Es decir, nos entregan esa parte del dispositivo porque cambiaste de vehículo, porque lo vendiste, porque ya no es mi mamá la que me lleva, ahora es mi hermana. Entonces, se pueden dar esos casos. Ahorita, de hecho, aún no ha habido solicitudes de cambio, porque como recién comenzamos, todavía hay la solicitud de emisión por primera vez, pero puede darse en el camino justamente, y si hay esta opción de hacerlo. ¿Es un adhesivo? Es un sticker. Es un sticker que se pega, como te digo, en la parte interior del vehículo, en el parabrisas derecho. Pero, como te comentaba, el material, al momento que tú lo quieres despegar, se destruye. De ahí que hemos informado también para las personas que hacen esta verificación que no tiene que estar destruido, sino que tiene que estar perfectamente colocado, porque realmente es la forma de ver que el vehículo está autorizado para el uso de ese identificativo vehicular. ¿Cuánto tiempo más o menos tendrán las personas para hacer esta regulación y poder tener el adhesivo? Porque yo me imagino que es un proceso, o sea, ahorita va a ser un poco complicado atender a todas las personas con discapacidad y entregarles los dispositivos. Sabes que nosotros, desde que hicimos el lanzamiento de la campaña, que fue el martes 17 de enero, hemos logrado ya tener unas inscripciones interesantes.
Ahorita ya están emitiéndose los primeros 200 identificativos. Hay un primer estimado que se están produciendo 11.000 identificativos, es decir, hay 11.000 especies, llamémoslo así, para ser llenadas con los datos correspondientes, pero la idea es que no habrá una interrupción. ¿A qué nos referimos? En el camino y en el transcurso del tiempo vamos viendo cómo van avanzando justamente las solicitudes, y si ya identificamos que estamos llegando a ese cupo de los 11.000, que quien emite es ANT, coordinamos con ANT hace el proceso para continuar. Es decir, la idea no es que se interrumpa la entrega. Hay que aclarar sí que el identificativo lo entrega ANT, es un documento de ANT gratuito, sin ningún costo, pero el procedimiento sí es una coordinación conjunta entre CONADIS y ANT. Nosotros hacemos justamente a través de nuestra página web www.consejodiscapacidades.gov.es el registro. Es totalmente tienen libre. El formulario, Así entonces es. llenan las personas del formulario. Correcto. Y después simplemente se acercan a ver el identificativo. ¿Cuánto tiempo toma desde que se llena el formulario para la entrega después del identificativo? Está planificado que sean 15 días laborables en que la persona ya recibe, en este caso, su identificativo. En nuestra página está muy claramente identificado. Tú ingresas a la página y te encontrarás con un recuadro azul donde puedes ingresar directamente. Allí, como tú bien lo mencionas, Gaby, llenas los formularios en los 4 tipos que te acabo de comentar. Allí subes escaneado los requisitos, que no son realmente complicados. Presentación de documentos oficiales, Son supongo. cédula, matrícula del vehículo, por lo general, ¿no? Si es que me conduce una tercera persona, la cédula de la persona que conduce. En el caso de personas jurídicas, del acuerdo ministerial, copia de licencia tal vez de conducir. No de pedimos la persona. licencia, porque no necesariamente está vinculada a la licencia, sino al dueño del vehículo, que eso es importante, y Okay. siempre pensando en la persona con discapacidad. Entonces, una vez que ingresan eso, nosotros como CONADIS hacemos una verificación. En cada una de las provincias hacer las verificaciones. ¿A qué nos referimos? Ver que los documentos estén al día, que no estén matrículas caducadas, por ejemplo, que coincida, que el nombre de la cédula coincide con la matrícula del vehículo, y verifica que haya ingresado bien los datos dentro del formulario. A veces llenamos o digitamos mal, entonces verifica que esté bien llenado el formulario. Y obviamente la parte primordial, que es verificar que la persona con discapacidad, por lo que estamos solicitando, consta en el Registro Nacional de Discapacidades. Esta verificación se hace a nivel nacional. Una vez que se verifica, se emite la nómina ya de las personas verificadas a la ANT. ANT procede a la impresión del distintivo, nos entrega y nosotros lo distribuimos a nivel nacional. Es decir, que la persona, una vez que a través de la página web ingresa la solicitud, en 15 días laborables ya puede acercarse a las oficinas del CONADIS en cada una de las provincias donde residen para poder retirar el identificativo. Perfecto. Ahora, el identificativo, como es para servicio de personas con discapacidad, para que ellos puedan ocupar estos espacios preferenciales y todo lo demás, no sé si también aplica, por ejemplo, a pico y placa. O sea, si es que ya tengo un vehículo con identificativo de persona con discapacidad, las personas con discapacidad pueden circular en momento de pico y placa. No sé si es que esto también es válido. Ahorita todavía está emitiendo salvoconducto para pico y placa. De hecho, sí se entendería que progresivamente se debería ya reemplazar directamente el identificativo con pico y placa. Como recién estamos comenzando con la campaña, tenemos que ir avanzando progresivamente. Como te comento, ahorita hay 200 ya impresiones realizándose del sticker que recién comenzaron. Entonces tenemos que ver justamente ya cómo va el tema de solicitudes, cómo estamos con ello, para justamente con AMT la coordinación correspondiente. Ahorita todavía se emite el salvoconducto de circulación vehicular. Entonces, para repasar un poco el proceso, contemos desde el inicio. Ingreso a la página del CONADIS. Correcto. Lleno el formulario. Adjunto tal vez escaneado los documentos Así para, si es que la persona no tiene acceso a este tema de tecnología, puede acercarse al CONADIS. Claro. ¿Cómo pueden hacer? Si es que por alguna razón, de hecho, las personas tienen alguna dificultad, no hay ningún inconveniente. No queremos decir que no les vamos a atender a las oficinas, al contrario, estamos a la orden para atenderlos, más bien lo que buscamos es que no tengan la dificultad de que por no trasladarse no pueden ingresar. Sin embargo, si alguien requiere algún tipo de apoyo tecnológico, las oficinas técnicas a nivel nacional, así como la de Quito, les puede apoyar a las personas en escanear y poder subir los documentos en caso de que tuvieran alguna dificultad. Eso no hay ningún problema. Como tú lo dices, suben los documentos, nosotros verificamos, pues tenemos 15 días laborables para la entrega, porque el proceso de subida, de bajada de información, de verificación, de remisión a ANT, que ANT imprima, ANT nos devuelva, mandemos a provincia, es lo que nos toma 15 días laborables. Entonces directamente llega ya a provincia y ahí sí la persona se acerca y retira directamente. Se acerca a las oficinas del CONADIS, Así no es. de ANT. Del CONADIS. Y de hecho, cuando la persona va a retirar, sí firman también un documento del buen uso, comprometiéndose al buen uso del identificativo. Esto es importantísimo, siempre pensar nosotros que estamos promoviendo que se haga un uso adecuado del respeto, en este caso al derecho de la persona con discapacidad, por parte de la misma persona con discapacidad y también por parte de la ciudadanía. ¿Qué va a pasar ahora si es que hay personas
que no están dando un buen uso a este identificativo. Es decir, una persona adquirió un vehículo para un familiar que tiene discapacidad, pero resulta que no están movilizando ese familiar que tiene discapacidad, sino que están utilizando los hijos, los sobrinos, yo qué sé, este vehículo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a controlar? Si es que realmente se logra verificar que existe una persona que está haciendo un uso inadecuado de identificativo, se someterá a las sanciones competentes. El COIP claramente señala que la persona tendrá un 10% de multa del salario básico unificado y 3 puntos menos a la licencia de conducir. Entonces, sí habrá la verificación, si realmente se logra comprobar que no está siendo utilizado por la persona que corresponde, entraría ahí el procedimiento correspondiente para la sanción, que en este caso lo determina el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, en los locales, edificios, centros comerciales que tienen los espacios predeterminados para personas con discapacidad, cuando se identifica algún vehículo que no está haciendo el uso apropiado, ¿también va a haber algún tipo de sanción? Sabes que justamente estamos nosotros a nivel nacional contactándonos no solo con los GATS, con estos diferentes espacios donde hay espacio para personas con discapacidad, con las organizaciones de personas con discapacidad, para que también se informen y sepan lo que implica el uso identificativo. Y precisamente estamos en estas gestiones. Hoy tendremos en la tarde una reunión, te comento, aquí de Quito, con todos los centros comerciales de lo que es Quito en este caso, precisamente para aclararnos un poquito sobre el tema del uso identificativo. La intención es que las personas a cargo, en este caso del cuidado de los vehículos, del control del uso de los espacios, tengan esta claridad, que ese sticker es el que tienen que verificar, y sobre todo tender al respeto del espacio. Si el vehículo no tiene el sticker, no deben ocupar el espacio destinado para personas con discapacidad. Te comento porque lamentablemente nos hemos tapado, y en redes incluso han denunciado varias veces, pero no se puede hacer mucho más que eso, de personas que usan este tipo de espacios y argumentan que es un espacio preferencial, pero no único, para personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores. Entonces, que al ser un edificio privado, entonces hacen uso de espacio porque en ese momento no necesitan una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? De hecho, como tú sabes, no es que existan muchos parqueaderos preferenciales, son un número realmente reducido. Y en lo reducido que hay, sí hay para personas con discapacidad, que son los que tienen toda la normativa. El ancho 240x5, que tiene que tener una franja de transferencia, a la vez de otra franja que permita llegar hasta el ingreso. No todos los parqueaderos preferenciales tienen esa norma, porque pueden tener unos 2 o 3 de esa norma, y el resto, en cambio, están ubicados lo más cerca posible, que pueden ser para adultos del mayores, ingreso y salida de mujeres embarazadas. Es decir, que sí hay parqueaderos que son para personas con discapacidad. En ese sentido, obviamente, aquí el tema sí es el respeto al derecho, volvemos y repetimos. Así no lo vaya a usar nadie en ese momento, tienen que respetarlo. No, porque tú no sabes en qué momento, si en 10 minutos, en cuarto de hora, en 20 minutos va a llegar una persona con discapacidad, y ese espacio está para la persona con discapacidad. Entonces tiene que ser utilizado por quien tenga un sticker. Tal vez antes era un poquito, no poquito, creo que bastante complicado, porque tú desconocías si la persona que se encarga de guiar el parqueadero te pedía o no te pedía el carnet de discapacidad, que hubiese sido la única forma de confirmar, porque el sticker, como te digo, de venta libre no era ninguna confirmación, podía comprarlo cualquier persona. Pero tú no sabías si el señor guardia tuvo la precaución de preguntar si tenías, en este caso, el carnet, como para garantizar tu acceso. No lo sabías. Si yo pasaba por ahí, veía un vehículo parqueado sin ningún tipo de sticker, yo no sé si realmente la persona tiene discapacidad y está haciendo uso adecuado. En cambio, ahora sí, porque incluso la ciudadanía va a ver que ese vehículo que está parqueado tiene el sticker. Entonces, ya no va a poder dudar de que realmente ese vehículo traslada o está siendo conducido por una persona con discapacidad. Es un tema incluso hasta de garantía para la ciudadanía en general, que puede dudar. E incluso en muchos lugares se ha visto, ¿no?, que lo que tú mencionas, puede haber una alta demanda, y hasta las mismas personas encargadas de los parqueaderos te hacen parquear en esos lugares. Y es justamente un tema ya también. Se acabó los otros parqueaderos, entonces parquéese nomás aquí, como se va a quedar 10 minutos, entonces no hay problema. Y es un tema de capacitación, es un tema de respeto, un tema de derechos, donde las personas que tienen que hacer ese cuidado también tienen que mantener el control. Ahora, bueno, esto es parte también de la concienciación que se da a la ciudadanía, ¿verdad? Porque hay muchas veces que justo eso, decimos, no, nos vamos a quedar 10 minutos, ya nos vamos, o si no, lo otro es, no, yo voy a estar preocupada si es que viene alguien con discapacidad, entonces yo salgo y muevo el vehículo, pero del dicho al hecho, o sea, yo no creo que una persona vaya al Supermaxi y baje a los 5 minutos a ver si es que viene una persona con discapacidad, vuelve a subir, entonces coge, llena el carrito de compras, vuelve a bajar y así. Así es. Entonces es un poco y hasta incómodo. Entonces las personas, yo creo que sí deberían darse cuenta un poquito más de eso, que
que es una situación más bien incómoda si es que nosotros estamos obstaculizando esta preferencia de las personas con discapacidad, y más bien, hasta para facilidad de todos, ¿qué nos importa a nosotros que sí podemos caminar unos metritos más y dejamos el espacio libre para quien lo necesita? En ese sentido, ¿qué se está haciendo para la concienciación? De hecho, justamente vienen aquí campañas fuertes de difusión, de sensibilización. ¿Sabes qué es posiblemente lo más complicado? Cuando uno habla de sensibilización, puede parecer un término sencillo, es lo más complejo porque implica cambiar un chip mental que a veces podemos tener por años y años. Creo que hemos tenido buenos resultados en los últimos años de trabajo de sensibilización. Ahora, a propósito de la campaña, continuaremos reforzando justamente la sensibilización ciudadana. El hecho del sticker también te forza, posiblemente si no tenía mucha voluntad, a sensibilizarte, y es justamente atacar lo que tú dices, ¿no? La preferencia no implica hacerle un favor a ninguna persona. La preferencia es por la condición. Las personas con discapacidad, por su condición, tienen dificultad en la movilidad. Como yo te decía, independientemente de la discapacidad, porque no solamente requiere usar una silla de ruedas para tener dificultad de movilidad. Puedo ser una persona ciega, tengo dificultad de movilidad. Una persona con discapacidad intelectual que hasta corre un riesgo por tramos largos que tengo que transitar. Si es que hay alguna emergencia. Así es. Entonces tienes que ir de emergencia del edificio. Correcto. Entonces, de ahí es la importancia justamente del espacio preferencial. Y es hacer un llamado a la ciudadanía de lo que tú mencionabas, Gaby. Nosotros no tenemos ninguna dificultad de movilidad, de circulación. Tal vez no encuentro rápido un parqueadero, me daré 2 vueltas. Si en 2 vueltas no encuentro, tal vez me tocará cambiar mi itinerario o esperar un poco más. Pero es justamente pensando en que ese espacio que está destinado es para alguien que sí va a tener la dificultad de dejar el parqueo en metros atrás, porque para llegar a la puerta puede tener muchas limitaciones. De ahí la importancia justamente de trabajar en esa concienciación y que nosotros respetemos el espacio, insisto, porque a veces somos muy vivos, ¿no? Entonces, no está el guardia o algo pasa y rapidito me metí en ese espacio, pero no estoy pensando que ese espacio, que para mí fue muy fácil ubicarlo, para una persona con discapacidad que puede venir en 10 minutos, en media hora o en 1 hora, va a ser imposible ya poder ubicarse en otra parte. ¿Cómo podemos entonces denunciar nosotros como ciudadanía a este mal uso del identificativo o mal uso de los espacios preferenciales para personas si con realmente discapacidad? ya se identifican el mal uso, pueden tranquilamente hacerlo con nosotros en los CONADIES a nivel nacional, no hay inconveniente, y nosotros tendremos que hacer el procedimiento con las autoridades competentes. Así que sí, ese momento llamo al CONADIS, o sea, estoy viendo un vehículo parqueado en un espacio preferencial cuando no son personas con discapacidad. Lo que sí no nos olvidemos es el tema que si la denuncia tiene que ser una denuncia formal. O sea, siempre es una denuncia formal, porque a veces yo llamo y también a veces yo interpreto. Por eso te comentaba, es tan importante. Tomo una foto, así es, puedo enviar. Pongo una denuncia formal con una firma de la persona responsable, decir yo estoy poniendo una denuncia, más allá de un cuento, no es solamente una historia, no es algo que a mí se me ocurre, sino que realmente yo he verificado que no está siendo utilizado, porque tomo la foto y veo que salió una persona que ni siquiera tiene discapacidad y estuvo utilizando. Hay que tener en cuenta también que a veces las discapacidades no siempre son perceptibles. Exacto. Por eso digo, sí tiene que ser una denuncia muy formal. Nos hacen llegar la denuncia y nosotros hacemos el trámite correspondiente. No debe ser entonces inmediatamente, tal vez se tomará un tiempo. Posiblemente. En que yo mando la carta con una porque fotografía. Lo importante siempre, a veces también por ser buenos ciudadanos queremos denunciar, más a veces no tenemos los elementos correctos de juicio, ¿no? A veces, como te digo, pueden haber discapacidades que no son perceptibles. Yo digo, la señora... una persona con una discapacidad psicosocial. Así es. Entonces, digo, la señora o el señor no tiene nada y está ocupando el parqueadero. Entonces, es muy fácil a veces pero juzgar, yo tengo el derecho como entender. Ciudadano de pedirle un carnet identificativo en ese No puede punto. exigirle porque es un documento de cada uno. Sin embargo, si yo tengo mi certeza porque le he visto ya varias veces o yo considero que no tiene, igual lo hago formalmente. Es decir, nosotros, pero siempre con una denuncia formal. Nosotros con la denuncia formal revisaremos y identificamos que señora sabe que la persona tiene discapacidad, lo que tú dices, psicosocial. Entonces también ya le instruimos a la señora que tal vez su denuncia lo hizo en buena fe, sin embargo la persona sí tiene una discapacidad, si es que logramos identificar, si es que fuera ese el caso. Caso contrario, seguirá el trámite correspondiente. Gracias, Gaby. No sé si es que nos puedes dar más recomendaciones, ya para cerrar un poco este tema, unas recomendaciones a la ciudadanía, a las personas del buen uso justo del identificativo, del procedimiento y de lo que podemos hacer de ahora en adelante para tener esta sensibilización de nuestros familiares, amigos y conocidos. Bueno, claro, de hecho siempre el llamado a toda la ciudadanía en general, a las personas con discapacidad, a las personas sin discapacidad, a respetar los derechos de las personas. Cuando hablamos del derecho del otro, justamente es pensando que por algo necesita esa persona algún tipo de atención. Esta es una medida afirmativa que se crea justamente para equiparar las oportunidades de las personas con discapacidad. Entonces, pensar que se entrega un sticker no es por un beneficio, sino es porque la persona le corresponde para tener una mejor atención que por su condición la persona merece. En el caso de las personas con discapacidad que están haciendo su trámite, por favor, les invitamos a que continúen ingresando a la
página web. Nosotros, como les comentamos, hacemos una verificación de los documentos. Si por alguna razón encontramos alguna inconsistencia en los documentos, ya nos ha pasado, por ejemplo, una persona se confundió y en lugar de escanear la matrícula, escaneó 2 veces la cédula. Entonces, no podemos hacer el trámite. Nosotros hemos puesto justamente en el instructivo que consta en la página web, que te permite llegar al formulario, que revisen porque se pide un correo electrónico. Entonces, esas inconsistencias se envían por correo las observaciones inmediatamente por correo electrónico. Se le indica a la persona, ingresó 2 veces la cédula, falta la matrícula. Entonces, pedir además a las personas que están ingresando que revisen su correo electrónico en caso de que hubiera algún tipo de identificación que nosotros vemos que no corresponde a los documentos, hubo algún error en la subida o algo que pasa. Entonces, pedir a la ciudadanía con discapacidad que está ingresando los documentos también que revisen su correo en caso de que algo nosotros identifiquemos que no está bien ingresado, porque no podremos emitir el identificativo hasta que no se pueda corregir. Y a todos en general, como digo, hacer un respeto, pero de un buen uso. El buen uso implica sí una ciudadanía informada, consciente, respetuosa y responsable. Y creo que de esto es lo que todos llamamos a ser respetuosos y responsables en este espacio que está destinado para un grupo prioritario, que cualquiera de nosotros lo puede hacer más tarde o mañana. Además, llamar esto que tanto nos quejamos de la corrupción, de que se para la corrupción en el país y pensamos que son las autoridades competentes las que tienen que parar esto, pero viene desde casa. O sea, si hay una persona que tiene tal vez el vehículo, como te decía, por un familiar y todo, pero no está movilizándose mi familiar en ese vehículo y lo estoy utilizando para fines personales, entonces de ahí ya también es un acto de corrupción, creo yo, ¿no es cierto? Entonces un poco hacer la conciencia de que desde ahí parte todo este tema de ser honestos y de ser respetuosos con los demás. Lo que tú es muy cierto, ¿no? A veces pensamos que la corrupción está en altos niveles. Corrupción es un acto muy sencillo en el que yo, por viveza, entre comillas, que aquí hablamos mucho, tal vez en la sierra más que la costa, pero hablamos mucho de la viveza criolla, es justamente aprovecharme del otro, ¿no? O pensar que yo soy más rápido y la gente no se da cuenta. Posiblemente es así, pero estoy siendo corrupto, lo que tú acabas de decir. Entonces la corrupción no es solamente en escalas grandes, la corrupción es cuando yo engaño, la corrupción es cuando yo falto a la verdad, la corrupción es cuando yo me aprovecho de los demás. Entonces, justamente, como tú bien dices, ya bien llamado a no hacer prácticas corruptas, al ser honesto, al ser solidario, insisto, todo eso cae en un tema de respeto realmente, tema de valores, en el que uno piensa que realmente la persona con discapacidad requiere un tipo de apoyo por el simple hecho de que tiene una condición, insisto, que nosotros tal vez no logramos identificar, pero la persona tiene que hacer muchos esfuerzos para posiblemente hacer lo mismo que yo estoy realizando. De ahí, como te digo, en una condición que cualquiera de nosotros podemos estar el día de mañana, o cualquier familiar nuestro puede estar el día de mañana, así que pensando en eso, justamente en ese respeto, llamar y motivar a que todos seamos ciudadanos del buen vivir, en este caso pensando en las personas con y sin discapacidad. Te agradezco mucho por este momento, Gaby, por esta información. A todos nos sirve esto. La verdad es que es momento ya de pellizcarnos un poco y hacer conciencia de las cosas que son beneficiosas para cierta parte de la población, pero que si es que no nos ponemos de acuerdo en implementarlas como se debe, entonces estamos haciéndoles un mal. Entonces, muchas gracias, Gaby, por tu intervención. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, siempre esta será tu casa, eres bienvenida, y gracias a nuestros compañeros y amigos televidentes por su presencia también en este programa. Nos estamos viendo la próxima semana, hasta pronto. Con gusto. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.